Vamos a ver la curva de función venosa. Ahorita nada más vamos a graficar cómo cambia el retorno venoso cuando cambia la presión de la aurícula derecha. Ya en los siguientes videos vamos a ver literal cómo cambia la curva cuando hacemos alteración en la distensibilidad o la complianza de las venas, y también cuando cambiamos el volumen, ya sea una hemorragia o una transfusión sanguínea. Pero eso lo vemos en los siguientes videos. Entonces, curva de función venosa, vamos a graficar la presión de la aurícula derecha y el retorno venoso. Entonces ponemos, aquí está el eje de las Y, aquí está el eje de las X. En el eje de las X ponemos presión de la aurícula derecha, en el eje de las Y ponemos retorno venoso. Ya en videos anteriores vimos que la presión impulsora o driving pressure es igual al central venous pressure, la presión venosa central, menos la presión de la aurícula derecha. Y terminamos con la conclusión de que si aumenta la presión impulsora, esto es que aumenta el retorno venoso. Y dijimos, un aumento de la presión en la aurícula derecha, si este número aumenta, la presión impulsora disminuye. Y si disminuye la presión impulsora, disminuye el retorno venoso. Y también dijimos, si tenemos una disminución de la presión de la aurícula derecha, tenemos un aumento, si esta disminuye, entonces esta aumenta. Tenemos un aumento de la presión impulsora, o el driving pressure, o sea, un aumento del retorno venoso. Pero dijimos específicamente en esto va a ser cierto siempre y cuando la presión de la aurícula derecha esté por arriba de 0. Dijimos cuando la presión de la aurícula derecha es igual a 0, o ya que la presión de la aurícula derecha es menor a 0, dijimos cuando es menor a 0 la presión, esto va a hacer que la aurícula se colapse. Y si la aurícula se colapsa, aquí está el corazón, aquí están las venas. Si la aurícula derecha se colapsa, entonces ya no le va a llegar sangre al corazón, o sea, no vamos a tener retorno venoso. Todo eso es lo que vimos en el video anterior, ahorita ya no me estoy escribiendo las conclusiones. Entonces dijimos, vamos a graficar la curva y ponemos así. Entonces, este punto va a ser la presión media de llenado sistémico, que dijimos, esto está definido como la presión que va a tener todo el aparato cardiovascular si es que detenemos el corazón, o digamos si es que hacemos un paro cardíaco. Y dijimos, esta presión son 7 milímetros de mercurio. Entonces, aquí, la presión que tenemos aquí en la aurícula son 7 milímetros de mercurio. Y si detenemos el corazón, esto es que no tenemos flujo. No tenemos flujo, o sea, la sangre no se está moviendo. Y si no se está moviendo la sangre, esto es que no tenemos retorno venoso. Entonces, ¿qué valor tiene el eje de las Y? ¿O qué valor tiene la Y aquí? El valor es 0. Entonces, este punto, que es 7,0, es el valor de la presión media de llenado sistémico, en donde cuando el retorno venoso es 0 porque hicimos un paro cardíaco, aquí cuál es la presión que tiene todo el aparato cardiovascular, incluyendo la aurícula derecha. Tiene 7 milímetros de mercurio de presión. Esto, ya definición de este punto, lo vimos en el video anterior. Y seguimos. Dijimos, conforme va disminuyendo la presión de la aurícula derecha, va aumentando el retorno venoso. Entonces, por ejemplo, aquí, si pasamos de este punto a este punto, nos estamos haciendo hacia la izquierda. Y aquí la presión de la aurícula derecha, digamos, aquí son 7 milímetros de mercurio, aquí son 6 milímetros de mercurio, 5, 4, 3, 2 y así. Entonces, conforme nos hacemos hacia la izquierda, va disminuyendo la presión de la aurícula derecha. Pero ¿qué va pasando con la Y? Entonces, por ejemplo, en este punto, digamos, tenemos 6 milímetros de mercurio de presión. ¿Y qué retorno venoso tenemos? Digamos, tenemos 1 litro por minuto de retorno venoso. En este punto, que ahora tenemos presión en la aurícula derecha de 5, ¿el retorno venoso cuánto es? Digamos, 3 litros por minuto.
digamos por ejemplo aquí, tenemos presión de 2 milímetros de mercurio. Aquí, presión de 2 milímetros de mercurio. ¿Y cómo está el retorno venoso? Digamos aquí son 5 litros por minuto. Entonces, conforme nos vamos haciendo hacia la izquierda, conforme disminuye la presión de la aurícula derecha, el retorno venoso va aumentando. Pasamos de 1 a 3 a 5 y la presión de la aurícula fue disminuyendo. Entonces, esta parte ya quedó. Y pasando el 0, o sea, cuando la presión de la aurícula derecha es menor a 0, dijimos viene el colapso. Y si viene el colapso, entonces ya no tenemos retorno venoso. Entonces, por eso aquí la curva está plana. Aquí la curva está plana, porque ya no tenemos retorno venoso. Por eso, a partir del 0, la curva está plana. Ahora, la curva no nos la ponen así. El eje de las 10, aquí está, digamos, a mitad de la curva. Y no pasa nada con que movamos el eje de las 10, siempre y cuando definamos cuál es el valor de x. Esto es, el eje de las 10, siempre nos lo ponen hasta acá, para que no quede a mitad de la gráfica. Entonces, la curva no la encontramos como tal, así como la puse, sino que la curva la encontramos así. Tenemos eje de las 10, eje de las x, aquí está presión de la aurícula derecha, aquí está retorno venoso, y la curva nos la ponen así, así. En donde es exactamente lo mismo, solo que el eje de las 10, en lugar de ponerlo atravesado en la curva, lo mueven para acá, para que no quede atravesado. Pero entonces aquí tenemos que poner, estos son 7 milímetros de mercurio, digamos aquí 6, 5, 4, 3, 2, 1, aquí 0 milímetros de mercurio, aquí menos 1 milímetro de mercurio y digamos menos 2. Entonces es lo mismo, digamos, este punto es este punto, me los voy a poner en naranja, este punto es igual a este punto fue 6,1, entonces 6 milímetros de mercurio y un litro por minuto de retorno venoso. Aquí son, ¿cuánto de presión? Tenemos 5 milímetros de mercurio y 3 litros por minuto. 3 litros por minuto. Aquí presión de 2 son 5 litros por minuto. Y aquí cuando ya tenemos valores negativos, dijimos el retorno venoso no cambia. Entonces ya a partir de aquí, cuando tenemos valores negativos, ya el retorno venoso no cambia. Entonces la curva es exactamente la misma, este punto es este punto, este punto es este punto, este punto es este punto, y esta parte es esta parte. Entonces es lo mismo, solo que el eje de las 10, para que no quede atravesado de la curva, lo mueven para acá. Y ya que se mueve el eje para acá, nada más hay que poner ese 7, 6, 5 y así, y poner que específicamente aquí ya son valores negativos de la presión de la aurícula derecha. Entonces ya lo voy a borrar y ya ponemos la gráfica ya como tal como queda. Y ya la dejamos así, y en el siguiente video vemos cómo va a cambiar la curva cuando cambia la distensibilidad de las venas y cuando cambia la sangre que vamos a tener en el aparato cardiovascular. Entonces la curva es así. Esta es la presión media de llenado sistémico, que generalmente son 7 milímetros de mercurio. La presión normal son 2 milímetros de mercurio, la presión de la aurícula derecha, y esto corresponde a un retorno venoso de 5 litros por minuto. A partir de aquí, en donde este es el valor 0, ya a partir de aquí donde tenemos valores negativos de la presión de la aurícula derecha, tenemos plana esta parte de la curva, el inicio de la curva es plano, porque aquí no cambia el retorno venoso, porque la aurícula está colapsada. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.